Bueno amigos, vamos a hacer una prueba. Este es un pedazo de pasta de vela que, que hice. Es para prender fogatas, para, pues, más que nada para cocinar nuestros asados. Y pues vamos a darle una probada a ver qué tal funcionó y vamos a ver cuántos minutos se va a llevar en prender esta leña. Este es un asador casero que yo he hecho con un tambo de 200 litros, con una caja vieja de herramienta. Lo que hice fue, aquí voy a echar mi leña y le puse este tubo de ventilación que se utiliza para el aire acondicionado o el calentador de la casa. Lo que hice fue hacerle un hoyo aquí, otro hoyo acá y unirlos. Bueno, vamos a ver qué tal funciona esto y vamos a ver qué tanto tarda en prender. Vamos a prenderlo, ahí le estamos dando fuego. Es lo único que voy a necesitar para prender mi leña. Ahí vemos que ya empezó a agarrar y vamos a ver qué tal se comporta. Ahí ya como que él quiere agarrar para el otro pedazo de leña. Vamos a prenderle por el otro lado también. Vamos a prenderle en el otro lado, así para ayudarle a que todo el bloque que le he echado se empiece a quemar también. Acuérdense que esta está hecha de acerrín con vela. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a pegarle un poco más vamos a pegarle un poco más la leña y ahorita regresamos. Vamos a ver cuántos minutos va a tardar para prender la leñita. Ya regresamos amigos, ahí ya regresamos. Van exactamente 3 minutitos y vemos que ahí ya la flama como que ya va tendiendo, va muy bien. Acuérdense los cuadritos lo que hice en mi video con el acerrín con la vela, los corté en cachitos así, miren. Entonces con esto vamos a ver cuántos minutos va a durar. Usualmente duran entre 15 a 25, depende el cachito. Si lo vemos ahí vemos que todavía está muy bien y la flama va muy bien. Miren, ya vemos que la leña ya está agarrando fuego y ya está despegando. Vamos a regresar en un ratito más a ver qué tal nos ha ido. Regresamos, ya pasaron 9 minutos. Miren nomás qué belleza. Vemos que ya está, ahora sí ya nuestro fuego está bien sólido. Miren, voy a moverlo, voy a tratar de no quemarme, pues a veces ni veo con la cámara. Miren, nuestro cachito está tendido, no lleva ni la mitad de quemado, ya van casi 10 minutos. Y miren, ya prendieron casi muy bien nuestra leña, pero vamos a dejar que esté todavía bien prendida la llama de la madera. Yo vivo en un clima frío, entonces ahorita está medio, no está frío, pero está medio fresco. Entonces si hace más calor, les aseguro que va a prender mucho más rápido. Es claro que si vas a cocinar en la nieve, te va a tardar un poco más. Después voy a hacer un video, voy a cocinar en la nieve para ver cuánto me va a tardar. Pero por lo pronto, ahorita estamos como a unos 10 grados y centígrados, y pues no está caliente, pero pues está frescón todavía. Bueno, pues ahí vemos que va muy bien. Vamos a ver qué tal sigue en unos minutitos más. Bueno amigos, van 15 minutos y ya vemos que nuestro cachito que le habíamos echado de pasta de vela ya ha ido completamente. Vamos a ver, ahí están. Yo no le he ayudado, no le he echado aire ni nada, pero aquí ya está. Ya se empezaron a quemar lentamente y la flama se siente ya súper caliente. Les aseguro que aquí pudiéramos ya cocer un pedazo de
filete, tortillas o lo que a ustedes les plazca. Yo lo que voy a hacer, lo voy a voltear así nomás y le voy a echar tantito aire para que prenda un poquito la flama. Si ustedes le quieren aparte echar hojas que están alrededor o algo, lo pueden hacer para avivarla, pero en realidad no se le tiene que hacer nada, solito va a ir prendiendo. Y vamos a echarle más tantito aire. El chiste es que, pues, la razón por tener esto es que se la echen y se olviden de ella, pero yo lo hice para ver hasta dónde va a llegar. Y pues vemos que sí está pero bien caliente. Y vamos a ver, vamos a regresar. Ya no le voy a hacer nada. Voy a regresar en unos cuantos minutos y vamos a ver qué salió de aquí. Vamos a ver si se apagó o si en realidad va a estar listo para el asado. Van 18 minutitos. Miren amigos, ahí está. Como les dije, ahorita está un poco frescón aquí y en realidad solamente utilicé un cachito de esto. Yo nomás se la puse. Lo único que hice a este pedazo de leña fue que se lo volteé. Pero ahí está. Si ustedes viven en un área de mucho calor o donde está caliente, les aseguro que les va a prender mucho más rápido. Y yo no le ayudé. Le pude haber echado estas hojas, le pude haber echado palitos como estos para echárselos, pero no, solamente le eché esto. Y les aseguro que sí funciona. Pueden hacerlo en su casa, vean mi video para aprender cómo hacerlo. Y ahí la tenemos. Ya nomás lo que vamos a hacer es añadirle un poco más de leña. Y pues eso es todo lo que vamos a hacer. Ahorita voy a hacer otra prueba. Vamos a echarle carbón y vamos a ver cuánto tarda con esto. Vamos a hacer la prueba con carbón. Este carbón es casero. Quemé unos troncos y lo que sobró lo salvé, lo guardé. Aquí ya tengo puse una lámina de metal para no ponerla junto a la lumbre. Ahí tenemos nuestra lumbre, amigos. Dígame quién va a pagarla ya. Eso ya está bien encarrerado y no se va a pagar hasta que se vayan las leñas. Ya después de ahí, hasta que vemos cuando se le vaya bajando, ahora sí le podemos echar nuestra carne. Bueno, vamos a hacer la prueba del carbón. Desgraciadamente a mi encendedor ya se le apagó. Lo que voy a hacer, voy a ver si la meto aquí para que se me prenda nomás de volada, porque pues ya el encendedor ya dio lo que dio. Nomás voy a prender la pasta, que encienda bien. Y ahorita la sacamos y se la echamos al carbón y a ver cuánto va a tardar en prenderse. Creo que ahí va. Vamos a darle otro llegue para que se prenda bien. Creo que está prendida ya. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a echársela a nuestro carbón. Vamos a ver cuánto tarda el carbón en prender. Vamos a hacerle como una tacita. No vamos a taparlo para que no se apague la llama, sino nomás el carbón se lo vamos a poner por un ladito y vamos a ver cuánto va a tardar el carbón en prender. Bueno, ahorita regresamos. Vamos a ver cuántos minutos tarda. Bueno amigos, aquí tenemos nuestro carbón después de 7 minutos. Me moví de allá porque la llama ya le eché más leña y ya estaba muy caliente. Bueno, aquí lo tenemos después de 7 minutos. Vemos que está bien. Ya se le ven ahí las bracitas rojas. Entonces vamos a esperarnos unos 3-4 minutos más. A ver, lo voy a mover. De hecho esto ya está, pero ya está muy bueno como para echar unas tortillas. Pero en realidad yo no lo recomendaría hasta que se queme todo el pedacito de la pasta junto con el aserrín, la vela y todo, y ya cuando haya arrancado pero súper bien, entonces sí ya pudiéramos cocinar. Bueno, ahorita regresamos en unos pocos minutos. Regresamos después, son 11 minutos. Nuestro carbón ya prendió y vamos a abrirle un poquillo ahí para que vean las
Ahí se ven ya, esto ya encarreró. Si lo que podemos hacer, yo más le puse poquito, ustedes le pueden poner más, pero ya está, 11 minutitos para que nuestro carbón ya estuviera listo. Si les gustó este video, dale like, suscríbete y sígueme en las redes sociales.